Buenas tardes, mi nombre es Leo Saldaña Sauceda y soy parte del equipo 6 junto con mis compañeros Emanuel Martínez, Elías Padilla, Scarlett Cruz y Ana Montero. Y estoy junto con el historiador que se especifica en el nazismo, Emanuel Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, para iniciar, el nazismo es una ramificación, por así decirlo, del totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es el sistema político o los movimientos los cuales tienen ideologías donde todo el poder de un estado recae en una persona o en un partido político, donde eso es lo único que existe. Crear una sociedad perfecta donde todo tiene que ver con el estado. No hay nada más importante que eso, ni la sociedad, ni el hambre, ni la pobreza, el estado. Todo recae en él y en su poder. Normalmente eso da referencia a una persona, que es la que contiene todo el poder de este estado. Bueno, el nazismo. ¿Qué fue el nazismo? El nazismo fue un movimiento político totalitarista donde se desarrolló en Alemania de 1933 al 45, el cual su líder político fue Adolfo Hitler, el Führer del Tercer Reich, o así lo llamaba él, en el cual él estuvo durante la Segunda Guerra Mundial estableciendo una especie de dictadura semidemocrática donde solo participaba él. Él tenía todo el poder y no tomaba la opinión de nadie. Era por jerarquías, él tenía el poder del ejército, él mandaba lo que quiera. Gracias a su gran don de orador, en sus grandes pláticas al pueblo alemán, él pudo cambiar todo un pueblo en contra de todas las ideas que se tenían antes en Alemania. Él trataba de crear una Alemania pura, donde no hubiera otra raza más que la alemana. Incluso creó su fuerza sobre sus mismos militares, que se llamó la SS. Darle más detalle o seguimiento a este tema de las ideologías, le voy a presentar a un amigo que también nos va a hablar sobre las políticas económicas del nazismo, nuestro amigo Elías Armando. Pues gracias, Emanuel. Como ya saben, mi nombre es Elías Lara y pues les voy a hablar sobre la ideología y las políticas económicas que poseía el sistema nazi. Pues bien, el sistema nazi lo que buscaba era aumentar la economía en la población, expandir las tierras alemanas, dar a conocer sobre la vida y obra de Adolf Hitler, su fundador, y cómo gracias a sus acciones pues la época estaba como actualmente. Y pues también implementaron el Holocausto judío. El Holocausto judío era como un plan en el cual asesinaban a todos los judíos sin excepción alguna, debido a que los consideraban que tenían ya mucho dinero, aparte de que ocupaban pues puestos, causando a la población alemana pues que cayeran en pobreza. Además solo querían que solo la raza europea era la más importante de todas, no tomaban en cuenta a las otras, en sí los alemanes. Y pues en sus políticas económicas, las más reconocidas son que el sistema nazi era muy sobreexplotador, o sea, quería que sobreexplotaba las industrias para que producieran más y más y más, para que pudieran beneficiarse. Además de que la industria alemana comenzó con la producción bélica, es decir, con la producción de armamento, para así poder prepararse para la guerra mundial, violando así claramente el Tratado de Versalles ya actualmente propuesto. Y pues bien, gracias, me despido y los dejo con mis compañeros. Hasta luego. Comunicar con Ana Montero para que nos hable de su política social y las alianzas que tuvieron. Soy Ana Montero y les voy a hablar acerca de la política social del nazismo, políticas sociales y sobre los aliados que Alemania tenía durante esta época. Y voy a comenzar con esta primera, las políticas sociales, y voy a hablar sobre ciertos puntos que yo considero importantes. Bueno, primero el nazismo mantuvo como su principal sistema, tanto económico como social, el capitalismo. Aquí Hitler se apoyó en grandes economistas para ascender y consolidarse al poder, mientras que la clase obrera bajaba y recayó con la Gran Guerra y la crisis de 1929.
Después, el renacimiento económico alemán se realizó y a costa de los bajos salarios, un ritmo creciente de trabajo y la desarticulación organizativa de los trabajadores. Aquí los sindicatos de clase y las asociaciones políticas fueron totalmente prohibidas. Bueno, aquí tenemos una contrapartida, y esta fue la erradicación del desempleo. Esto le sirvió a Hitler para hacerse un acreedor de una buena parte de los obreros, y estos prefirieron un puesto de trabajo sin democracia a una libertad sin él. Después hubo un proceso de homogenización. Esto quiere decir que fue la persecución y eliminación, por ejemplo, de izquierdistas, de minorías raciales, de homosexuales, de deficientes mentales y de una forma muy especial, como ya sabemos, los judíos. Estos fueron segregados del resto de la población y les fueron impuestas leyes discriminatorias que arruinaron totalmente su vida social, económica y política. Todo su desarrollo fue hecho pedazos. Aquí tenemos sustitución de los sindicatos que fueron prohibidos en mayo de 1933. Se creó aquí el Frente del Trabajo, el Frente Alemán del Trabajo, que reunía tanto a trabajadores como empresarios y prescindía la lucha entre clases. Llegó a tener hasta 25 millones de afiliados y fue una influencia bastante importante dentro del entramado estatal. Aquí la política social se llevó a la práctica mediante una intensa acción de tutelaje sobre los trabajadores que fue más allá de su vida laboral. Para esto fueron planeadas numerosas actividades culturales con misión de identificar a las masas con el régimen y potenciar una falsa imagen de igualdad entre sus miembros y los de la clase dominante. Aquí como aliados podemos tener, aliados directos, tenemos a Italia, a Hungría, a Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Finlandia, Croacia, Irán, Irak y Egipto. Y eso es todo. De este líder del nazismo. El líder del nazismo, Adolf Hitler, es hijo de Clara Hitler y Alois Hitler. Él nació el 20 de abril de 1889 en Austria y murió el 30 de abril del 45 me parece, en Berlín, pues tras su suicidio de evitar ser atrapado por los mismos soviéticos. Pues él fue el líder nazi. ¿Qué más te puedo decir? Era un tipo intolerante, mataba a la gente que no era igual a él y no respetaba las religiones y diferencias. Tenía que ser lo que él decía y cómo se hacía. Incluso obligó a los judíos a portar su estandarte, la estrella de David, en el hombro para diferenciarlos de los alemanes. Él llegó a tal grado de querer exterminar una raza, de crear el holocausto. O sea, no tenía respeto o valor sobre las diferencias de los demás. Conclusión: la Alemania nazi, dirigida por Adolf Hitler, el gran orador que llevó toda su nación, la Alemania, el Tercer Reich, a su sucumsión, igual que toda Europa, a una devastadora guerra, la cual dejó en decadencia no solo a Europa, sino al mundo. También la más dañada por la misma razón por la que perdió fue Alemania.